El pergamino olvidado. El sol brillaba sobre la aldea oculta de la hoja cuando Naruto, curioseando en la biblioteca, tropezó con un polvoriento pergamino en una esquina descuidada. Intrigado, lo desenrolló para descubrir antiguas inscripciones que le resultaban familiares pero, a la vez, enigmáticas. Al reconocer el sello de su familia, sintió una corriente de emoción recorriendo su cuerpo. Las inscripciones revelaban un pacto ancestral entre los clanes Uzumaki y Namikaze. Al parecer, Minato y Kushina desempeñaban un papel crucial en este acuerdo, pero la información detallada estaba oculta entre jeroglíficos complicados. Naruto, decidido a desentrañar los secretos de sus padres, buscó la ayuda de la Hokage Tsunade y de un anciano sabio, Jiraiya. Armado con el conocimiento del pacto, Naruto inició su búsqueda. Se aventuró en territorios prohibidos y enfrentó peligrosos desafíos. En su camino, encontró aliados inesperados, como Sasuke y Sakura, quienes se unieron a él al descubrir la magnitud de la historia que estaba por revelarse. Mientras Naruto avanzaba, descubrió pistas que lo llevaron a antiguos santuarios y templos. En su camino, se topó con misteriosos ninjas que parecían conocer la verdad detrás del pacto. Entre ellos, una figura enmascarada que le advirtió sobre las consecuencias de despertar el poder sellado. En un enfrentamiento épico en un templo ancestral, Naruto y sus compañeros se vieron envueltos en una batalla contra ninjas renegados que intentaban detener su búsqueda. Fue durante esta lucha que Naruto, canalizando la fuerza de sus padres a través del pacto, liberó un poder sorprendente que dejó a todos atónitos. Después de la batalla, Naruto comprendió que el pacto no solo estaba vinculado a su linaje, sino que también conectaba a la aldea con fuerzas más antiguas. Las revelaciones sobre Minato y Kushina se volvieron más profundas, mostrando decisiones difíciles que tomaron por el bien de la aldea. Al regresar a la aldea con sus aliados, Naruto se dio cuenta de que su descubrimiento había desencadenado una cadena de eventos irreversibles. La sombra del pasado se cernía sobre la aldea, y la pregunta que ardía en la mente de Naruto era si el precio de desenterrar la verdad sería más alto de lo que jamás imaginó. Después de la reveladora batalla, Naruto y sus amigos fueron convocados por el Consejo Secreto de la aldea. Ancianos respetados y sombras ocultas detrás de las cortinas se reunieron para discutir las implicaciones de despertar el poder ancestral. Naruto se enfrentó a interrogatorios y advertencias, pero su determinación no vaciló. En su búsqueda de respuestas, Naruto se sumergió en la meditación profunda. Conectándose con el poder ancestral, comenzó a escuchar las voces de Minato y Kushina desde el más allá. Estos espíritus ancestrales compartieron su perspectiva, revelando eventos del pasado que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Naruto descubrió que el pacto ancestral estaba sellado por una técnica prohibida que solo podía ser desatada por un descendiente directo de los clanes Uzumaki y Namikaze. A medida que profundizaba en los secretos del sello, también se dio cuenta de que cada revelación venía con un precio, y la balanza entre el bien y el mal estaba en constante movimiento. La alianza de Naruto con Sasuke y Sakura se volvió más frágil a medida que la presión aumentaba. Sasuke, cautivado por el poder ancestral, se debatía entre la lealtad a su amigo y la búsqueda de un poder que pudiera igualar o superar al de Naruto. Sakura, atrapada entre ellos, intentaba mantener la unidad. Mientras la aldea enfrentaba las consecuencias de los eventos desencadenados, una fuerza oscura se alzó en las sombras. Un grupo de ninjas renegados, sedientos de poder ancestral, atacó la aldea. Naruto, junto con sus compañeros, se vio envuelto en una batalla desesperada para proteger a su hogar y a sus seres queridos.
medio del caos, una figura inesperada emergió de las sombras. Un antiguo aliado que había sucumbido a la promesa del poder absoluto. La traición resonó en los corazones de Naruto y sus amigos mientras luchaban no solo contra enemigos externos, sino también contra las sombras que acechaban en su propio círculo. La batalla alcanzó su clímax cuando Naruto, enfrentando decisiones imposibles, liberó completamente el poder ancestral sellado. El cielo se iluminó con una energía antigua, pero la tierra tembló con las consecuencias. El precio del despertar del poder ancestral comenzó a manifestarse, y la aldea quedó marcada por el impacto de la verdad revelada. La aldea quedó en silencio después del cataclismo. Los escombros yacen esparcidos, recordatorios tangibles de la batalla épica que tuvo lugar. Naruto, con su cuerpo envuelto en vendajes, contemplaba la destrucción a su alrededor. Mientras la aldea se recuperaba, él se sumía en la autorreflexión, cuestionándose las consecuencias de su búsqueda de la verdad. La alianza entre Naruto, Sasuke y Sakura se debilitó aún más. Sasuke, fascinado por el poder desencadenado, se retiró en silencio para buscar respuestas por sí mismo. Sakura, atrapada entre la lealtad a sus amigos y el creciente caos, se vio obligada a tomar decisiones difíciles. En la oscuridad, una nueva amenaza se gestaba. Un grupo secreto que observaba en las sombras, manipulando eventos para sus propios fines. Naruto, mientras intentaba entender las consecuencias de su elección, se encontró con una figura misteriosa que le ofreció conocimiento para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Decidido a enmendar los errores del pasado, Naruto reanudó su búsqueda. Buscó la verdad detrás de la figura enmascarada que lo había advertido antes, descubriendo pistas que lo llevaron a lugares aún más remotos y peligrosos. La aldea, aunque en proceso de reconstrucción, temblaba ante la incertidumbre del futuro. A medida que avanzaba, Naruto se encontró con personas vinculadas al pasado de sus padres. Cada encuentro revelaba decisiones dolorosas que Minato y Kushina tomaron para proteger a la aldea. Estos momentos, marcados por la tragedia y el sacrificio, arrojaron nueva luz sobre las motivaciones de sus progenitores. En medio de la investigación de Naruto, un antiguo enemigo regresó de entre los muertos, desafiando la paz recién encontrada. Este espectro del pasado, ansioso por venganza, amenazó con desencadenar una nueva ola de caos sobre la aldea. Naruto, enfrentando las sombras que acechaban su hogar, se preparó para la batalla final. En la confrontación con el espectro, Naruto descubrió que su poder ancestral aún no había alcanzado su máximo potencial. Con la aldea en peligro, se sumió en lo más profundo de su ser, desentrañando capas adicionales del antiguo pacto. Un resplandor renacido iluminó la oscuridad, revelando un poder que podía rivalizar con la amenaza que se cernía sobre la aldea. En una explosión de energía ancestral, Naruto alcanzó su pleno potencial. El espectro del pasado retrocedió ante el poder que no había anticipado. La aldea, testigo de esta transformación, observó con asombro y temor mientras Naruto, imbuido con el legado de sus padres, se convertía en la esperanza que necesitaban en tiempos oscuros. Con la amenaza neutralizada, la aldea se embarcó en el camino hacia la reconstrucción. Naruto, aunque marcado por las cicatrices de la batalla, se convirtió en el faro de esperanza. Sin embargo, las sombras del pasado seguían acechando, y el futuro de la aldea dependía de las decisiones que tomarían en los días venideros. La aldea se esforzaba por encontrar la normalidad mientras se recuperaba de las secuelas del enfrentamiento. Naruto, ahora aceptado como un héroe y portador del poder ancestral, se sumergió en sus deberes como protector de la aldea.
embargo, la paz era frágil, y la sombra de la amenaza pasada aún se proyectaba sobre cada rincón. Sasuke, intrigado por el poder ancestral y enfrentando su propia búsqueda, regresó a la aldea. La reunión con Naruto fue tensa, pero entre las grietas de la desconfianza, brotaron los recuerdos de su amistad. Juntos, se embarcaron en la búsqueda de respuestas, que podría arrojar luz sobre el destino de sus padres, y el enigma que aún envolvía la aldea. La investigación llevó a Naruto y Sasuke a las tierras olvidadas, donde descubrieron las ruinas de un clan desvanecido. Las inscripciones en las paredes narraban la antigua alianza entre los Uzumaki y los Namikaze, pero también revelaban la existencia de otro clan, oculto y olvidado, que desempeñó un papel fundamental en el antiguo pacto. El regreso de Naruto y Sasuke con esta revelación agitó las aguas en la aldea. Las llamas de la discordia se avivaron mientras las facciones dentro de la sociedad ninja debatían sobre el significado y las implicaciones del antiguo pacto. Naruto, ahora no solo enfrentando amenazas externas sino también tensiones internas, se esforzó por mantener la unidad. En medio de la creciente tensión, Naruto fue convocado por un consejo misterioso que afirmaba conocer los secretos más oscuros de la aldea. Esta sombría asamblea, compuesta por figuras enmascaradas y ocultas entre las sombras, tenía sus propias agendas. Revelaron una verdad más profunda detrás de la alianza ancestral y advirtieron sobre peligros que aún no se habían manifestado. Naruto y Sasuke, armados con nueva información, emprendieron un viaje peligroso hacia el corazón de la oscuridad. Descubrieron conspiraciones que se tejían desde hace siglos, amenazando no solo a la aldea sino a todo el mundo ninja. Mientras luchaban contra antiguos guardianes y desentrañaban secretos ancestrales, se dieron cuenta de que el destino de todos estaba entrelazado en una red de engaños y poderes inimaginables. En una confrontación épica, Naruto y Sasuke se enfrentaron a los maestros de la oscuridad. Las máscaras cayeron, revelando rostros conocidos que habían estado ocultos en la trama desde el principio. El conflicto, que se libraba no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes y corazones de los protagonistas, alcanzó su punto álgido. Con la verdad finalmente al descubierto, Naruto y Sasuke se encontraron ante una elección imposible. El destino del mundo ninja pendía de un hilo, y la única salida requería sacrificios que ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer. Mientras las lágrimas caían y las cicatrices del pasado se abrían de nuevo, tomaron decisiones que cambiarían el curso de la historia. La aldea se sumió en la calma después del cataclismo. Los escombros yacen esparcidos, recordatorios tangibles de la batalla épica que tuvo lugar. Naruto, con su cuerpo envuelto en vendajes, contemplaba la destrucción a su alrededor. Mientras la aldea se recuperaba, él se sumía en la autorreflexión, cuestionándose las consecuencias de su búsqueda de la verdad. La alianza entre Naruto, Sasuke y Sakura se debilitó aún más. Sasuke, fascinado por el poder ancestral, se retiró en silencio para buscar respuestas por sí mismo. Sakura, atrapada entre la lealtad a sus amigos y el creciente caos, se vio obligada a tomar decisiones difíciles. En medio de la creciente tensión, Naruto fue convocado por un consejo misterioso que afirmaba conocer los secretos más oscuros de la aldea. Esta sombría asamblea, compuesta por figuras enmascaradas y ocultas entre las sombras, tenía sus propias agendas. Revelaron una verdad más profunda detrás de la alianza ancestral y advirtieron sobre peligros que aún no se habían manifestado. Naruto y Sasuke, armados con nueva información, emprendieron un viaje peligroso hacia el corazón de la oscuridad.
descubrieron conspiraciones que se tejían desde hace siglos, amenazando no solo a la aldea sino a todo el mundo ninja. Mientras luchaban contra antiguos guardianes y desentrañaban secretos ancestrales, se dieron cuenta de que el destino de todos estaba entrelazado en una red de engaños y poderes inimaginables. En una confrontación épica, Naruto y Sasuke se enfrentaron a los maestros de la oscuridad. Las máscaras cayeron, revelando rostros conocidos que habían estado ocultos en la trama desde el principio. El conflicto, que se libraba no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes y corazones de los protagonistas, alcanzó su punto álgido. La verdad revelada por los maestros de la oscuridad tenía un precio alto. Las decisiones de Minato y Kushina, aunque hechas por el bien de la aldea, dejaron cicatrices profundas. Naruto y Sasuke, enfrentándose a estas verdades dolorosas, se vieron obligados a cuestionar el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el camino ninja. Con la verdad finalmente al descubierto, Naruto y Sasuke se encontraron ante una elección imposible. El destino del mundo ninja pendía del hilo, y la única salida requería sacrificios que ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer. Mientras las lágrimas caían y las cicatrices del pasado se abrían de nuevo, tomaron decisiones que cambiarían el curso de la historia. El tercer capítulo concluyó con la aldea enfrentando las consecuencias de las revelaciones y decisiones que marcaron su historia. Naruto, Sasuke y los habitantes de la aldea se preparaban para un nuevo amanecer, cargando con las lecciones del pasado y las promesas del futuro. Mientras tanto, sombras olvidadas se movían en la penumbra, indicando que la historia aún no había llegado a su fin. La aldea, aún temblando por las revelaciones del pasado, se enfrentaba a una nueva amenaza que surgía de las sombras. Un grupo secreto, influenciado por el legado oscuro de Minato y Kushina, emergió con la intención de reclamar el poder ancestral para sus propios fines. Naruto y Sasuke, marcados por la carga de la verdad revelada, se encontraron en el epicentro de esta nueva tormenta. Mientras la conspiración se tejía en las sombras, Naruto y Sasuke iniciaron una investigación para desentrañar los motivos detrás del grupo secreto. Descubrieron conexiones sorprendentes entre los planes de los conspiradores y los eventos del pasado que hasta ahora habían permanecido enterrados en el velo del misterio. Con la amenaza creciendo, Naruto se vio obligado a forjar alianzas inusuales. Personajes clave de su pasado y nuevos aliados con habilidades extraordinarias se unieron a la lucha contra los conspiradores. Sin embargo, las alianzas eran frágiles, y la desconfianza se cernía como una sombra persistente. La búsqueda del grupo secreto llevó a Naruto y Sasuke a lugares ocultos y templos olvidados. Allí, descubrieron rituales antiguos destinados a desatar poderes inimaginables. Mientras se acercaban a la verdad, también se enfrentaron a decisiones difíciles sobre el uso del poder ancestral y el precio que la aldea estaba dispuesta a pagar para protegerse. La conspiración llegó a su clímax cuando el grupo secreto reveló sus verdaderas intenciones. Con un ejército de seguidores y el conocimiento de antiguos rituales, se prepararon para desencadenar un cataclismo que cambiaría el destino de la aldea para siempre. Naruto, Sasuke y sus aliados se enfrentaron al desafío más grande hasta ahora, mientras la aldea temblaba al borde del abismo. En medio del caos, Naruto se encontró con una figura del pasado que había estado oculta entre las sombras. Esta figura, vinculada al legado de Minato y Kushina, reveló decisiones difíciles que enfrentaron en su época. Las acciones de aquellos días resonaban en el presente, creando una red compleja de eventos interconectados.
El líder del grupo secreto finalmente reveló su verdadera identidad, conectando los hilos del pasado y el presente. Una figura que se creía muerta, regresando de las sombras, alegaba buscar venganza y justicia por eventos olvidados. La aldea, al borde del colapso, se preparaba para el enfrentamiento final. Con la amenaza alcanzando su punto álgido, Naruto se enfrentó a la realidad de que el sacrificio podría ser necesario para salvar a la aldea. Decisiones difíciles pesaban sobre sus hombros, mientras intentaba encontrar una solución que equilibrara la preservación de la paz con la verdad que aún debía ser revelada. La aldea se sumió en una oscuridad palpable, mientras el grupo secreto desataba su plan maestro. Las sombras de la conspiración se cernían sobre cada rincón, y Naruto se enfrentaba a la realidad de que el enfrentamiento inminente podría cambiar el destino de todos. El líder del grupo secreto, revelando su verdadera identidad como un antiguo aliado de Minato y Kushina, expresó su amargura y deseo de justicia. Naruto, Sasuke y sus aliados se prepararon para el enfrentamiento final, enfrentando no solo a un enemigo poderoso, sino también a los demonios del pasado que resurgían. La batalla que se libró en las calles de la aldea era más que una confrontación física. Fue un duelo de ideales y lealtades, donde cada ataque resonaba con las decisiones tomadas en la penumbra del pasado. Las técnicas ancestrales se entrelazaban con los vínculos rotos, y las emociones crudas se liberaban en cada choque de poder. En medio del caos, Naruto y Sasuke se encontraron enfrentando sus propias sombras. El precio del poder ancestral se volvía más evidente, y la línea entre la oscuridad y la luz se volvía cada vez más borrosa. Decisiones difíciles se interponían en su camino, y la aldea, al borde del abismo, dependía de la resolución de los héroes, que una vez más se enfrentaban a su destino. La verdad, una fuerza inmutable que había estado oculta, se revelaba en los momentos más críticos. Naruto, guiado por su instinto y la herencia de sus padres, buscó respuestas más allá de la superficie. En la oscuridad de la batalla, descubrió conexiones sorprendentes que cambiaron su comprensión de la conspiración y revelaron un giro inesperado. La batalla alcanzó su punto álgido cuando Naruto, Sasuke y el líder del grupo secreto se enfrentaron en un enfrentamiento de proporciones épicas. Cada golpe resonaba con la historia que los había llevado a este punto, y mientras la aldea sostenía la respiración, el destino de todos estaba en juego. Con el líder del grupo secreto derrotado y la amenaza neutralizada, la aldea se sumió en un silencio tenso. Las cicatrices del conflicto eran visibles en cada esquina, pero también había una oportunidad para la curación y la reconstrucción. Naruto, Sasuke y los héroes de la aldea se prepararon para enfrentar un nuevo amanecer, sabiendo que el camino hacia el futuro estaba entrelazado con las sombras del pasado. La aldea se encontraba en una encrucijada, con el eco de la reciente batalla aún resonando en sus calles. Naruto, impulsado por las revelaciones encontradas en los antiguos pergaminos, buscaba respuestas más profundas sobre la conexión entre el pasado y el presente. Mientras tanto, Sasuke se retiraba en la penumbra, enfrentándose a sus propias batallas internas. Nuevos personajes entraron en escena, cada uno con motivaciones y secretos propios. Entre ellos, un misterioso forastero que parecía tener conocimientos cruciales sobre la alianza ancestral y las sombras que persistían en la aldea. Este personaje enigmático ofreció una alianza, presentando una perspectiva única sobre la verdad que aún estaba oculta. Las tensiones aumentaron cuando Naruto descubrió la existencia de un antiguo artefacto, vinculado a los orígenes de la aldea y que podría contener la clave para protegerla de futuras amenazas.
Sin embargo, obtener acceso a este artefacto no sería fácil, ya que requería enfrentarse a desafíos ancestrales y desentrañar antiguos sellos de protección. Sasuke, mientras tanto, se encontró con una figura del pasado que lo instó a reconsiderar su conexión con la aldea. Con nuevas revelaciones sobre su propia historia, Sasuke se vio obligado a enfrentar decisiones difíciles que podrían alterar el curso de su futuro y su relación con Naruto. A medida que el capítulo avanzaba, las sombras se espesaban y las lealtades se ponían a prueba. La aldea, aún recuperándose de la reciente crisis, estaba al borde de una nueva aventura llena de intriga y peligros ocultos. Con Naruto y Sasuke en caminos divergentes, y nuevas alianzas forjándose en las sombras, el destino de la aldea pendía de un hilo, listo para desvelar más sorpresas y desafíos en los capítulos que aún estaban por venir. La aldea se sumía en la incertidumbre, con las sombras del pasado y las nuevas alianzas arrojando una sombra sobre su futuro. Naruto, decidido a desentrañar los secretos que persistían, se embarcó en la búsqueda del artefacto antiguo que podría tener las respuestas que tanto ansiaba. En su viaje, Naruto se encontró con pruebas ancestrales que pusieron a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su sabiduría y comprensión del pasado. Cada desafío estaba diseñado para revelar no solo la fuerza de los ninjas, sino también su capacidad para aprender de las lecciones del pasado. Mientras tanto, Sasuke exploraba las profundidades de su propia historia, guiado por la figura del pasado que le ofreció una nueva perspectiva. A medida que desentrañaba las verdades enterradas, se enfrentó a la complejidad de las decisiones que había tomado y las sombras que aún se cernían sobre su relación con Naruto y la aldea. En la aldea, las tensiones aumentaban a medida que las nuevas alianzas se formaban y los intereses ocultos se revelaban. Los personajes introducidos en capítulos anteriores comenzaron a desempeñar roles cruciales, cada uno con agendas propias que podrían alterar el equilibrio frágil de poder en la aldea. El artefacto antiguo, cuando finalmente fue alcanzado por Naruto, reveló no solo secretos sobre el pasado, sino también pistas sobre una amenaza inminente que se avecinaba. Una sombra ancestral resurgía, buscando venganza por antiguas afrentas, y Naruto se dio cuenta de que la verdadera batalla aún no había comenzado. El capítulo concluyó con la aldea al borde de una nueva crisis, mientras Naruto y Sasuke se enfrentaban no solo a enemigos externos, sino también a las complejidades de sus propias conexiones y las elecciones que debían hacer. El destino de la aldea colgaba en la balanza, y el camino hacia el futuro se volvía aún más intrincado. La aldea se veía envuelta en una atmósfera cargada de anticipación y ansiedad. La revelación de la amenaza ancestral sacudía los cimientos de la sociedad ninja, y Naruto, con el artefacto antiguo en su posesión, se apresuraba a compartir las verdades descubiertas. Sin embargo, la resistencia al cambio y la desconfianza complicaban sus esfuerzos. Sasuke, después de explorar su propia historia, se encontraba en una encrucijada. Las sombras del pasado aún se cernían sobre él, pero una decisión crucial se avecinaba. ¿Se uniría a Naruto en la lucha contra la amenaza ancestral o seguiría su propio camino, desafiando las expectativas y enfrentándose a sus demonios internos? El misterioso forastero que había ofrecido su ayuda se revelaba como un antiguo guardián de la aldea, conocedor de los secretos que habían sido olvidados. Su conexión con el grupo secreto y las sombras ancestrales se hacía evidente, y su motivación para cambiar el destino de la aldea se revelaba con cada palabra pronunciada. Naruto convocó a una reunión en la que compartió las revelaciones del artefacto antiguo. Sin embargo, la aceptación de la verdad estaba lejos de ser universal.
facciones dentro de la aldea resistían, temerosas de las implicaciones de la amenaza ancestral y las decisiones difíciles que se avecinaban. Con la amenaza ancestral a punto de manifestarse, Naruto lideró un equipo de ninjas, incluyendo a aquellos que habían dudado al principio, hacia la ubicación indicada por el artefacto antiguo. La travesía los llevó a tierras olvidadas, donde enfrentaron no solo a enemigos tangibles, sino también a manifestaciones de sus propios miedos y conflictos internos. La tierra olvidada se extendía ante el equipo de Naruto, un paisaje lleno de misterios y peligros ancestrales. Cada paso era una incursión más profunda en las sombras del pasado, y el artefacto antiguo guiaba a Naruto y su equipo hacia la amenaza ancestral que se avecinaba. A medida que avanzaban, las sombras cobraban vida. Antiguos guardianes, desenterrados por la presencia intrusa, surgieron para proteger los secretos ocultos. La batalla que se libró fue tanto física como espiritual, con cada enfrentamiento revelando no solo la fuerza de los ninjas, sino también su capacidad para enfrentar sus propios miedos y traumas. Sasuke, en el epicentro de la tormenta emocional, se enfrentaba a manifestaciones de su pasado. Las sombras de sus elecciones anteriores se materializaban, desafiándolo a confrontar la oscuridad que aún residía en su corazón. Mientras tanto, el equipo de Naruto luchaba contra enemigos ancestrales, cuyas motivaciones eran tan profundas y entrelazadas con la historia de la aldea como las suyas propias. El artefacto antiguo, actuando como un guía en este viaje peligroso, reveló más sobre la amenaza ancestral. Una entidad antigua, sellada por generaciones, buscaba liberarse y reclamar venganza por afrentas olvidadas. Con cada revelación, Naruto comprendió que la verdadera batalla no era solo contra un enemigo externo, sino contra las sombras del pasado que amenazaban con devorar la aldea desde adentro. La batalla llegó a su clímax cuando Naruto y su equipo enfrentaron a la entidad ancestral. El enfrentamiento era una danza de chakra y estrategia, pero también una prueba de la voluntad de los ninjas para superar sus propias sombras. Mientras las explosiones de poder resonaban en la tierra olvidada, las decisiones tomadas en ese momento determinarían el destino de la aldea y sus habitantes. La aldea, después de la confrontación en la tierra olvidada, se encontraba en un estado de relativa calma. Sin embargo, las sombras del pasado aún se cernían sobre los corazones de los habitantes. Naruto, Sasuke y el equipo regresaron, marcados por la experiencia, pero sabían que el camino hacia la estabilidad estaba lejos de ser sencillo. Las tensiones internas se intensificaron cuando se revelaron las verdades descubiertas en la tierra olvidada. Algunos habitantes, temerosos de las sombras que acechaban, exigían respuestas y acciones más decisivas. Otros, aferrándose a viejas lealtades y creencias, resistían los cambios que se avecinaban. Naruto, consciente de las grietas en la unidad de la aldea, convocó a una reunión para abordar las preocupaciones y establecer un camino hacia adelante. La discusión fue acalorada, con voces elevándose en desacuerdo y otros buscando soluciones prácticas para unir a la aldea dividida. Sasuke, mientras tanto, se retiró en silencio. Las sombras de su pasado aún lo perseguían, y las decisiones tomadas en la tierra olvidada lo obligaron a enfrentar la realidad de su propia redención. ¿Podría encontrar la luz entre las sombras que lo envolvían? Mientras la aldea enfrentaba sus propios conflictos internos, una nueva amenaza surgía en el horizonte. Un grupo de ninjas renegados, influenciados por las sombras ancestrales, comenzaba a tejer tramas que amenazaban con desestabilizar aún más la frágil paz.
La aldea, aún tambaleándose por las revelaciones recientes, se encontraba una vez más al borde del peligro. La aldea se hallaba en un equilibrio precario, sus habitantes divididos por las revelaciones del pasado y las sombras que se cernían sobre su futuro. Naruto, consciente de la creciente amenaza de los ninjas renegados, se embarcó en una misión para reunir aliados y fortalecer las defensas de la aldea. En su búsqueda, Naruto se encontró con antiguos aliados y también con nuevos personajes que compartían su visión de un futuro unido. Sin embargo, las sombras del pasado no se desvanecían fácilmente, y algunos miraban con escepticismo las intenciones de estos nuevos aliados. La lealtad y la confianza eran recursos escasos en una aldea dividida. Sasuke, aún lidiando con sus propias sombras internas, se encontró en una encrucijada. La decisión de unirse a la lucha por la aldea o seguir su propio camino pesaba sobre él. Mientras tanto, los ninjas renegados intensificaban sus actividades, tejiendo intrincadas tramas que amenazaban con socavar la frágil paz. La tensión en la aldea alcanzó un punto álgido cuando los ninjas renegados lanzaron un ataque sorpresa. La batalla que siguió fue una prueba de la unidad y la resistencia de la aldea. Naruto, liderando a sus aliados, se enfrentó a enemigos poderosos y estrategias astutas, mientras luchaba por proteger el hogar que tanto amaba. Sasuke, presenciando la amenaza desde las sombras, se vio obligado a tomar una decisión. La redención personal y la lealtad a la aldea chocaban en su interior, y el destino de la aldea pendía de un hilo mientras se acercaba al campo de batalla. La aldea, marcada por la reciente batalla, se sumía en un período de reconstrucción y reflexión. Naruto, determinado a abordar las sombras que persistían, se embarcó en una búsqueda para desenterrar los secretos más profundos de la historia de la aldea. Guiado por pergaminos antiguos y la sabiduría de aquellos que conocían los recovecos de la aldea, Naruto descubrió cámaras ocultas que albergaban registros olvidados. Estos registros arrojaron luz sobre eventos pasados, revelando conexiones más intrincadas de lo que nadie habría imaginado. Mientras tanto, Sasuke se retiró en silencio para reflexionar sobre su papel en la aldea y las decisiones que había tomado. Las sombras de su pasado lo perseguían, y cada recuerdo parecía tejerse en una red compleja que lo mantenía atado a las elecciones que había hecho. Los habitantes de la aldea, aún lidiando con las secuelas de la última batalla, se encontraron ante la realidad de que las sombras del pasado no se desvanecerían fácilmente. Las tensiones internas resurgieron cuando las revelaciones de Naruto provocaron debates sobre el significado de la verdadera lealtad y el precio de la seguridad. A medida que Naruto desenterraba más verdades, se dio cuenta de que la amenaza que enfrentaban estaba vinculada a un antiguo clan ninja, cuyos oscuros secretos habían quedado sepultados en la historia de la aldea. Las huellas del pasado conducían a conspiraciones y traiciones que amenazaban con desencadenar un nuevo conflicto. La aldea se encontraba en un estado de efervescencia, con las revelaciones del pasado aún frescas en la memoria de sus habitantes. Naruto, decidido a afrontar las sombras y buscar la redención, convocó a una asamblea para compartir las verdades desenterradas y forjar un camino hacia un futuro unido. Las huellas del pasado revelaron la existencia de un antiguo clan ninja, cuyo destino estaba entrelazado con los cimientos de la aldea. La verdad sobre sus acciones pasadas provocó una mezcla de shock y desconfianza entre los habitantes, pero Naruto, con su visión única, abogó por la redención y el perdón. Sasuke, sintiendo el peso de sus elecciones pasadas, tomó la palabra frente a la asamblea.
Con sinceridad y determinación, compartió sus propias luchas internas y sus esfuerzos por superar las sombras que lo habían atormentado. Su confesión resonó en los corazones de muchos, abriendo la puerta a la posibilidad de redención no solo para él, sino también para otros que habían errado en el pasado. La aldea, enfrentándose a la encrucijada entre la condena y la reconciliación, comenzó un proceso de sanación. Los habitantes, inspirados por las palabras y acciones de Naruto y Sasuke, comenzaron a buscar formas de construir puentes en lugar de muros. La redención se convertía en una fuerza motriz, y la aldea se embarcó en un viaje hacia la renovación y el renacimiento. Mientras tanto, las sombras del pasado no se rendían tan fácilmente. Un enemigo oculto, influido por resentimientos antiguos, se infiltró en la aldea con la intención de sembrar discordia y aprovechar las grietas que aún quedaban. Naruto y Sasuke, conscientes de la fragilidad de la paz recién encontrada, se unieron para enfrentar esta nueva amenaza. La aldea, envuelta en la efervescencia de su proceso de renovación, se encontraba en un estado de aparente calma. Las huellas del pasado, aunque desenterradas, no se desvanecían por completo, y nuevas sombras amenazaban con oscurecer el horizonte. Naruto, comprometido con el camino de la redención, lideraba los esfuerzos para consolidar la paz y forjar un futuro unido. La asamblea, que había sido testigo de confesiones y promesas de cambio, se enfrentaba a nuevos desafíos. La sombra del antiguo clan ninja, a pesar de los esfuerzos de redención, generaba desconfianza entre algunos habitantes. La aldea estaba dividida entre aquellos que abrazaban la oportunidad de un nuevo comienzo y aquellos que resistían el cambio, aferrándose a las heridas del pasado. Sasuke, sintiendo la magnitud de su papel en el proceso de renovación, se embarcó en una búsqueda personal para buscar amistades rotas y cerrar capítulos inacabados. Su viaje lo llevó a través de paisajes familiares y lugares cargados de recuerdos. En cada encuentro, se esforzaba por reconciliar promesas rotas y forjar nuevos lazos. Mientras tanto, un grupo de disidentes, descontentos con la dirección que tomaba la aldea, comenzó a tejer intrigas desde las sombras. Sus motivaciones eran oscuras y su lealtad cuestionable, y amenazaban con socavar los esfuerzos de redención y unidad. Naruto, alerta ante esta nueva amenaza, se embarcó en una misión para descubrir la verdad detrás de sus acciones. El capítulo exploró la complejidad de la redención y la fragilidad de la paz recién hallada. Las sombras del pasado persistían, pero la esperanza de un futuro diferente impulsaba a Naruto, Sasuke y los habitantes de la aldea a seguir adelante. Los lazos rotos se estiraban en busca de reparación, y las promesas olvidadas resurgían con la esperanza de un nuevo amanecer. Con la aldea en un estado de transición, el capítulo concluyó con el destino pendiendo en la balanza. Las sombras resurgentes amenazaban con oscurecer el horizonte, pero las promesas olvidadas y los esfuerzos de redención eran una luz que guiaba hacia un mañana incierto pero lleno de posibilidades. La aldea, inmersa en su proceso de renovación, se hallaba en la encrucijada entre la redención y la persistente amenaza que emergía de las sombras. Naruto y Sasuke, cuyos destinos seguían entrelazados en medio de la incertidumbre, se enfrentaban a nuevos desafíos mientras la penumbra amenazaba con oscurecer el horizonte. La búsqueda de la verdad tras los disidentes llevó a Naruto a sumergirse en una red de intrigas más intrincada de lo que hubiera imaginado. Cada paso era un descenso más profundo en la penumbra, donde la lealtad y la traición tejían un tapiz complejo. Sus decisiones, cargadas de consecuencias, resonarían en el tejido mismo de la aldea. Mientras tanto, Sasuke continuaba su viaje de reconciliación.
Cada encuentro era una oportunidad para cerrar cicatrices antiguas y construir nuevos puentes hacia el futuro. Sin embargo, las sombras persistentes de su propia historia arrojaban dudas sobre el camino que se extendía ante él. La aldea, dividida entre la esperanza y el escepticismo, enfrentó una nueva amenaza que emergió de la oscuridad. Este adversario, un espectro del pasado vinculado al antiguo clan ninja, tenía sed de venganza. La penumbra que proyectaba amenazaba con sumir a la aldea en una oscuridad más profunda que cualquier sombra anterior. El relato exploró las interconexiones complejas entre los personajes y los desafíos que surgieron en medio de las sombras persistentes. La trama se entrelazó con decisiones difíciles y las consecuencias que acarreaban, tejiendo una narrativa donde el destino de la aldea colgaba en un delicado equilibrio. Con la aldea al borde de una nueva crisis, Naruto y Sasuke se encontraron enfrentando las consecuencias de sus elecciones en la penumbra que se cernía sobre ellos. El camino hacia la redención y la unidad se volvía cada vez más intrincado, y el destino de la aldea permanecía envuelto en misterio. La aldea, aún envuelta en la penumbra de desafíos inminentes, se enfrentaba a un capítulo crítico en su búsqueda de redención y unidad. Las sombras resurgentes, tejidas con la intriga del pasado, oscurecían el camino hacia el futuro. Naruto y Sasuke, cada uno con su propia carga, se encontraban en el epicentro de las telarañas de la intriga. Naruto, decidido a desentrañar la complejidad de la conspiración, siguió el rastro de pistas ocultas y revelaciones en la oscuridad. Cada descubrimiento revelaba más capas de la trama, desafiando sus creencias y poniendo a prueba su capacidad para liderar en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, Sasuke continuaba su viaje de reconciliación, pero las sombras de su pasado arrojaban sombras más oscuras en su sendero. Encuentros inesperados y revelaciones personales lo obligaron a confrontar no solo su propia redención, sino también la red de intrigas que amenazaba con envolver a la aldea en una maraña de peligros. La aldea, marcada por la desconfianza y la expectación, se vio sacudida cuando las sombras resurgentes dieron paso a una nueva amenaza. Un grupo clandestino, influido por motivaciones desconocidas, se alzaba en las sombras, dispuesto a desencadenar caos y desestabilizar los esfuerzos de reconciliación. La trama se enredó aún más cuando Naruto y Sasuke, cada uno enfrentando su propia batalla, se vieron obligados a unir fuerzas para desentrañar la trama que amenazaba con despojar a la aldea de la frágil paz que intentaban construir. La aldea, inmersa en una maraña de enigmas y desafíos, se hallaba en un momento crucial de su historia. Las sombras resurgentes tejían un manto de incertidumbre, mientras Naruto y Sasuke enfrentaban la tarea de desentrañar los misterios que amenazaban con oscurecer el horizonte. Naruto, guiado por la determinación de descubrir la verdad, continuaba su búsqueda a través de pistas entrelazadas en una red de engaños. Cada revelación era como una pieza en un rompecabezas complejo, desafiándolo a conectar los puntos y entender la trama intrincada que se desplegaba en las sombras. Sasuke, mientras tanto, se adentraba más profundamente en las sombras de su propio pasado. Encuentros inesperados y secretos olvidados emergían, creando un torbellino de emociones que amenazaba con oscurecer sus propias decisiones y nublar su camino hacia la redención. La aldea, en un estado de tensión palpable, se enfrentó a una nueva amenaza cuando los enemigos emergieron de las sombras con motivaciones desconocidas. El juego de intrigas alcanzó un punto álgido, desafiando las lealtades y poniendo a prueba la unidad frágil que la aldea intentaba construir. Naruto y Sasuke, conscientes de la magnitud de las decisiones que debían tomar, se encontraron uniendo fuerzas nuevamente.
Juntos, enfrentaron desafíos que iban más allá de las sombras visibles, explorando el terreno peligroso de la lealtad, la traición y las consecuencias inesperadas. La aldea, envuelta en las sombras que tejían un tapiz de misterios y desafíos, se encontraba en un punto de inflexión. Los destinos de sus habitantes estaban entrelazados en un juego complejo de lealtades y traiciones, mientras Naruto y Sasuke enfrentaban la creciente oscuridad con determinación. Naruto, persistente en su búsqueda de la verdad, descubrió un antiguo pergamino que arrojaba luz sobre los acontecimientos del pasado. Cada palabra escrita era una revelación que resonaba en la esencia misma de la aldea, revelando conexiones sorprendentes que alterarían el curso de su historia. Sasuke, sumergiéndose más profundamente en las sombras de su propia existencia, se encontró cara a cara con decisiones que desafiaban sus convicciones más arraigadas. La red de intrigas se cerraba, obligándolo a confrontar secretos enterrados y aceptar las consecuencias de sus elecciones. La aldea, asediada por fuerzas desconocidas, se encontró en una encrucijada. Los enigmas sin resolver y las decisiones difíciles pesaban sobre los hombros de sus habitantes, desafiando la unidad que habían tratado de construir en medio de la oscuridad. Naruto y Sasuke, conscientes de que sus caminos estaban intrínsecamente entrelazados, se unieron para enfrentar la amenaza emergente. En esta danza compleja de destinos, cada movimiento que hacían resonaba con las decisiones tomadas y los secretos revelados. La aldea, envuelta en la penumbra de misterios sin resolver, se hallaba en el umbral de nuevas revelaciones que cambiarían su destino. Las sombras resurgentes se entrelazaban con los destinos de sus habitantes, mientras Naruto y Sasuke se adentraban más en el tejido complicado de secretos y verdades ocultas. Naruto, con el antiguo pergamino en sus manos, se embarcó en una misión para descifrar su contenido. Cada palabra revelaba fragmentos de una historia que iba más allá de lo imaginado, conectando hilos que habían permanecido ocultos en las sombras. La verdad, aunque a menudo dolorosa, se convertía en la clave para desatar el potencial de la aldea. Sasuke, enfrentándose a su propio pasado tumultuoso, se vio obligado a confrontar decisiones antiguas que resonaban en cada rincón de la aldea. Cada revelación dejaba al descubierto capas más profundas de la trama, desafiando sus convicciones y forzándolo a reconciliarse no solo con los demás, sino consigo mismo. La aldea, agitada por la tormenta de revelaciones, se encontró ante la encrucijada de aceptar la verdad y forjar un futuro a partir de ella. Sin embargo, las sombras no cedían fácilmente, y una nueva amenaza, alimentada por los secretos expuestos, se cernía sobre ellos. Naruto y Sasuke, uniendo sus fuerzas una vez más, se convirtieron en los faros de luz en medio de la oscuridad. Su determinación de enfrentar la verdad y las sombras, sin importar cuán profundas fueran, marcaba el camino hacia la redención y la unidad que la aldea tan desesperadamente anhelaba.